Mi nombre es Rogelio Ramírez y llevo más de 20 años detrás del volante. Soy trailero de oficio, de esos que se avientan rutas larguísimas con tal de llevar el pan a casa. He rodado por casi todo México, desde las terracerías del norte hasta los caminos más bravos del sur. Pero si algo aprendí en todos estos años es que hay carreteras que uno nunca debe tomar de noche, por más apurado que vaya. La historia que voy a contarles no es una leyenda de esas que se pasan de boca en boca en las fondas o en los paraderos. No es una anécdota chusca para entretener a los nuevos. Esto me pasó de verdad y desde entonces no soy el mismo. Nunca más volví a manejar por la libre de Celaya cuando cae el sol, ni aunque me doblen el pago. Todo empezó un martes por la noche. Venía de San Luis Potosí, cargado de autopartes rumbo a Irapuato. Mi idea era dormir en Celaya, pero me atrasé por un retén en Querétaro y terminé agarrando la libre federal ya casi a las 11. Esa carretera, la Federal 45, es solitaria como boca de lobo a esa hora, con apenas unas luces intermitentes de los ranchos lejanos. Nada más el rugido del motor, el rechinar de las llantas y el zumbido del viento. Ni una sola alma a la vista. Pasando un crucero despoblado, me parece que era cerca de El Puesto, una comunidad chiquita entre Apaseo y Celaya, la vi. A un lado de la carretera, justo bajo un poste torcido de luz, estaba parada una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Vestía un vestidito blanco y traía una mochilita azul colgando del hombro. Lo más raro era que estaba haciendo dedo, como si esperara que alguien la llevara. Frené casi por inercia. No había lógica alguna para que una niña anduviera sola a esa hora en un tramo tan solitario. Bajé la velocidad y me orillé. Me asomé por la ventana y cuando iba a gritarle, me congelé. La niña ya no estaba ahí. Me quedé mirando a todos lados. Puse luces altas, me bajé del tráiler y revisé con la linterna. Nada, ni rastro. El aire se sentía denso, como si me hubieran metido de golpe en una cámara de refrigeración. Volví a subir, sacudí la cabeza y murmuré para mí mismo que seguramente me había confundido. Tal vez era el cansancio o la luz del poste que parpadeaba. Me senté, encendí el motor y justo cuando metí primera, algo me heló por dentro. Un susurro, bajito, casi al oído. Rogelio. Sentí que se me reventaba el corazón. Me quedé quieto, con las 2 manos en el volante. No era una voz cualquiera, era la voz de una niña. Tragué saliva y volteé, muy despacio, hacia atrás. Y ahí estaba, sentada en el camarote, entre la cobija y mi mochila de herramienta, con las piernas colgando y las manos sobre las rodillas. Me miraba fijamente. Su cara era pálida, casi traslúcida, y tenía unos ojos tan oscuros que no le distinguía las pupilas. No sonreía, no lloraba, solo me miraba. ¿A dónde vas, Rogelio?, preguntó, sin mover los labios. Me paralicé. No podía pensar, no podía moverme. Un zumbido se metió en mis oídos, como si todo el ruido del motor desapareciera. Me sentía atrapado dentro de una burbuja, con ella. Intenté hablar, pero la garganta no me respondió. Entonces, sin aviso, la niña se deslizó desde el camarote y caminó hacia mí. No hizo ruido, no tembló la cabina, no se movió la suspensión, era como si no tuviera peso. No debiste parar, dijo. Ahí fue cuando reaccioné. Grité, no un grito normal, sino un alarido desesperado como de animal herido. Me arrojé contra la puerta, salí rodando del tráiler y caí sobre el pavimento. Me raspé el codo, me torcí el tobillo. Me quedé ahí, tirado, jadeando como loco. Y lo peor es que el tráiler seguía encendido. Las luces, el motor, todo seguía como si nada. Y no se veía a nadie adentro. Pasaron unos minutos, no sé cuántos. Pude incorporarme, cojeando, y di la vuelta con mucho cuidado. El camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni un mechón de cabello, ni una huella, ni la mochila azul. Revisé la cabina completa, los compartimientos, hasta debajo de los asientos. Nada. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que recogía a una niña fantasma?
que me susurró mi nombre sin que yo se lo dijera. Me iban a encerrar en el manicomio. Me quedé ahí, con la puerta abierta y el pie en el estribo, dudando si volver a subir. Finalmente lo hice. Tenía que entregar la carga y no iba a quedarme a dormir en medio de la nada. Manejé con las luces altas y la radio a todo volumen. Necesitaba ruido, algo que me hiciera sentir que estaba en el mundo real. Pero la tranquilidad no duró mucho. Unos 15 kilómetros más adelante, pasé frente a un viejo cementerio rural, de esos con bardas bajas de ladrillo y cruces oxidadas, y entonces de reojo la vi otra vez, en el retrovisor, sentada en el camarote, en la misma posición, solo que esta vez sonreía, una sonrisa sin alegría, lenta, torcida, como si disfrutara verme aterrado. Pisé el acelerador con todo, como si pudiera dejarla atrás, pero no funcionó. La radio empezó a cambiar sola de estación, haciendo un chirrido infernal, hasta que se detuvo en una transmisión antigua. Era una canción de cuna, cantada por una voz rasposa, vieja, como sacada de un disco rayado. La niña empezó a cantar también. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Grité de nuevo, golpeé el tablero y justo cuando estaba por detenerme, todo se apagó. El motor, las luces, la radio, la niña, oscuridad total. El tráiler se detuvo en seco, sin frenar. No escuché el rechinido de llantas, no hubo vibración. Solo un silencio tan profundo que me hizo pensar que estaba muerto, pero no lo estaba. Volví a abrir los ojos, no sé cuánto tiempo después. El motor rugía otra vez. Estaba a punto de llegar a la entrada de Celaya. Un letrero verde me lo confirmó. «Bienvenidos a Celaya, Guanajuato». Y ella ya no estaba. Me estacioné en una gasolinera y me quedé ahí hasta que amaneció. No dormí. Solo miraba el camarote, esperando que se manifestara otra vez. Pero nunca lo hizo. Después de entregar la carga, pregunté a un par de compañeros si habían oído de alguna historia parecida. Uno de ellos, un veterano de los caminos, palideció cuando le conté lo de la niña. «Esa libre es tierra maldita, Ro. Dicen que por ahí atropellaron a una escuincla hace muchos años. Un trailero borracho que se dio a la fuga. Desde entonces, cada tanto, alguien la ve haciendo dedo. Pero no todos regresan para contarlo. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera desierta, bajo el volumen de la radio y reviso los espejos antes de seguir, ya no recojo a nadie. Y por nada del mundo vuelvo a tomar esa maldita carretera de noche. A veces, cuando el sueño me vence y me echo una cabeceada en el camarote, juro que oigo mi nombre otra vez, bajito, como un susurro que me acaricia la nuca. Rogelio, y yo sé que es ella, esperando, paciente, con su mochilita azul y esa sonrisa torcida. Yo nunca fui creyente de esas cosas, ni de aparecidos, ni de brujas, ni de nahuales. Crecí entre traileros, escuchando las historias que contaban en las fondas de carretera, con sus Coca-Colas sudadas y sus cigarros medio apagados. Todos juraban haber visto cosas extrañas por las noches, pero yo siempre pensé que era puro cuento para pasar el rato o para no dormirse en el volante. Hasta que me tocó vivirlo. Fue hace poco, apenas en febrero. Yo llevaba casi 15 años manejando tráiler, recorriendo las mismas rutas una y otra vez, desde Guadalajara hasta Chihuahua, subiendo por Durango, cruzando Parral, y de ahí metiéndome rumbo a la Sierra Tarahumara, directo hasta San Juanito. Esa vez me tocó llevar una carga pesada de maquinaria agrícola. Tenía que entregarla temprano, así que salí de Delicias ya avanzada la noche, como eso de las 11. La carretera rumbo a la sierra es traicionera, y no hablo solo de las curvas. Esa parte de Chihuahua es vasta y solitaria, una oscuridad infinita que se traga todo. Apenas cruzas Cuauhtémoc y empieza a cambiar el aire. Ya no huele a pasto seco ni a diésel, sino a humedad y a madera vieja. Es como si alguien se colara por las rendijas del tráiler. La primera vez que lo vi fue después de la junta. El GPS ya no funcionaba bien, la señal del celular se había muerto
y la neblina empezaba a caer espesa como leche. Bajé la velocidad porque no se veía ni a 10 metros, y entonces, ahí estaba. A mi derecha, justo por donde corría la maleza del borde de la carretera, iba un perro negro. No lo noté de inmediato porque parecía una sombra más entre la niebla, pero conforme avanzaba el tráiler, esa cosa seguía ahí, a mi paso. Era enorme, no un perro callejero cualquiera, era más alto que un lobo, de cuerpo largo, patas delgadas y fuertes y un pelaje tan negro que no reflejaba la luz. Pensé que se iría, que se cansaría, pero no. Corría a mi lado como si nada, como si flotara. Y fue entonces cuando volteó. Nunca, en toda mi vida, había sentido una parálisis como esa. El perro tenía cara de perro, sí, pero al abrir el hocico, lo que vi fueron dientes humanos, perfectamente blancos, perfectamente alineados, como los de un actor de televisión. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que me sonrió. Una sonrisa amplia, estirada, antinatural. No dejé de ver el camino, apenas lo miré de reojo, pero sentí su presencia como si me hubiera subido a la cabina. Pasó unos 5 minutos corriendo a mi lado y luego se desvaneció. No se fue, no se detuvo, simplemente desapareció. Yo no quise pensar mucho en eso. Me dije que era el cansancio, que llevaba muchas horas sin dormir, que tal vez me estaba quedando dormido con los ojos abiertos. No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa cuando regresé, pero eso fue solo el principio. La segunda vez lo vi 3 días después. Ya había hecho mi entrega en San Juanito y estaba de regreso, vacío. Subí a la sierra otra vez, de noche, con la neblina todavía más densa. Esta vez lo sentí antes de verlo. Iba con la radio prendida, oyendo un programa de música norteña en la frecuencia local. Estaba empezando a cabecear cuando se cortó la señal de golpe y en su lugar solo quedó estática. De pronto, todo se quedó en silencio, incluso el motor del tráiler sonaba más apagado. Fue como si el mundo se quedara mudo. Y entonces, ahí estaba, a la izquierda, ahora, corriendo a la par, exactamente a la misma velocidad que yo, el perro negro, el mismo tamaño, el mismo pelaje que absorbía la luz, la misma sonrisa imposible. Pero esta vez había algo más, los ojos. Tenía ojos humanos, marrones, grandes, como los de un niño triste, y no parpadeaban. Lo más perturbador no fue verlo, fue darme cuenta que lo esperaba. Algo dentro de mí sabía que iba a aparecer, como si mi cuerpo ya supiera el orden de los hechos, y una parte muy pequeña, muy enterrada, deseaba volver a verlo. Volvió a desaparecer justo al pasar por un pequeño altar de la Santa Muerte, uno de esos que dejan los choferes a la orilla del camino. Un foco rojo se encendía apenas, parpadeando. Después de eso, empecé a soñar con él. Cada noche, siempre lo mismo. Yo al volante, la carretera oscura, la niebla espesa, y él corriendo junto a mí, pero esta vez se subía al tráiler, se sentaba en el asiento del copiloto, con esos dientes tan fuera de lugar brillando en la penumbra. Nunca hablaba, solo me veía. Lo que pasó la última noche no fue un sueño. Era mi tercer viaje por esa misma ruta en menos de 2 semanas. Las entregas eran urgentes, me estaban pagando bien, así que no me quejé. Aunque ya no dormía bien, aunque empecé a sentirme observado todo el tiempo, incluso en mi casa. Esa vez no hubo neblina. El cielo estaba claro, con una luna amarilla casi llena. Pasando un tramo conocido como la Curva del Muerto, vi algo al fondo del camino. Primero pensé que era un venado, pero cuando me acerqué, vi que era él, parado, en medio de la carretera. No se movió, no hizo intento de huir, no tuve opción. Frené de golpe, con todo el peso de la carga. Las llantas chillaron, el tráiler se tambaleó, pero no me volqué. Cuando me detuve por completo, ya no estaba, ni a los lados ni atrás, nada. Bajé con la linterna en la mano, temblando. Quería asegurarme de no haberlo atropellado. Revisé cada lado del tráiler, la carretera, los arbustos, nada. Pero lo que me hizo casi vomitar fue lo que vi en el asfalto, una fila de dientes humanos.
todos juntos, como si alguien los hubiera arrancado de una sola mordida, y ni una gota de sangre. Corrí de regreso a la cabina. Me encerré. Arranqué con el corazón golpeando el pecho como tambora sinaloense. Ya no escuché la radio, ya no encendí la luz interior, solo manejé. Manejé como si algo me persiguiera, y lo hacía. Los últimos 30 kilómetros, ese perro volvió a correr a mi lado, no en la maleza, sino en la carretera misma, con la cabeza girada hacia mí, sonriendo todo el tiempo. No parpadeaba, no jadeaba, no sudaba, solo corría. Cuando llegué al poblado, al primer semáforo, desapareció, así como si nunca hubiera estado. No encontré ni una huella. Pregunté en el taller donde me detuve si habían visto algún perro grande por ahí, y el mecánico, un señor mayor, dejó de trabajar y se me quedó viendo. Me dijo que no era el primero que preguntaba por el corredor, como algunos lo llamaban, que desde hace años lo habían visto en la zona, siempre en las noches, siempre siguiendo a los traileros solitarios, que antes decían que era un nahual, pero otros creían que era un muerto que no pudo dejar su camino. Me advirtió que no lo mirara a los ojos, que no le hablara, que si volvía a aparecer, siguiera manejando como si no estuviera. Esa fue la última vez que lo vi, pero no la última vez que lo sentí. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, no importa si es en otro estado, si es otra ruta, siento que en cualquier momento aparecerá de nuevo. No importa si voy acompañado. Hay noches en que, sin explicación, se me va el sueño en seco, como si alguien me tocara el hombro en la madrugada. Otras veces despierto y tengo las sábanas cubiertas de tierra, como si hubiera caminado dormido. Y lo peor es esto: cuando voy manejando y paro a revisar el tráiler, cada vez con más frecuencia, encuentro huellas en el lodo, pero no de perro, de pies humanos, descalzos, ya no sé qué es, pero lo que sí sé es que no quiere que lo olvide, y yo tampoco puedo, porque cada vez que cierro los ojos, vuelve a sonreír. Nunca fui muy religioso, ni de esos que creen en lo sobrenatural, pero después de esa madrugada en la carretera Culiacán-Mazatlán, algo en mí cambió para siempre. No lo digo por decir. No se trata de una historia que alguien me contó en una fonda o de una anécdota pasada de copas entre compañeros de ruta. Esto me pasó a mí. Lo viví, y todavía hay noches en que me despierto empapado en sudor, con la radio CB encendida, esperando volver a escuchar esa voz. Esa maldita voz que no debía estar viva. Era la noche del jueves. Ya pasaban de las 11. El viento soplaba caliente, como si la Sierra Madre estuviera respirando sobre la carretera. Yo venía manejando un Kenworth rojo modelo 99, con el remolque lleno de electrodomésticos que debía entregar en Tepic. Había salido de Culiacán un poco tarde porque uno de los cargadores se puso necio con el papeleo. Ni modo, era de noche, pero esa ruta la conocía como la palma de mi mano. Más de 15 años manejando me habían curtido los nervios. Traía mi café del Oxxo, mi playlist de corridos viejos y la radio CB encendida por si algún compa venía cerca. Esa radio es nuestra línea directa, casi como un lazo de sangre entre los que andamos en el camino. A veces sirve para contar chistes, otras para avisar de retenes o vacas muertas atravesadas. Pero esa noche fue distinta. A la altura del kilómetro 108, poco antes de pasar por el entronque hacia Elota, escuché el ruido característico de la estática que se cuela en el canal 9 del CB. Pensé que alguien estaba sintonizando mal o que venía una tormenta. Pero entonces, entre ese zumbido, se escuchó algo que me hizo soltar el vaso de café sobre mis piernas. Gallo, ¿me copias? Aquí el conejo. Cambio. Esa voz no era cualquier voz. Era la de César, el conejo, mi compa trailero desde los años mozos. Juntos habíamos rodado por todo el norte. Lo conocí en la central de abastos de Hermosillo y desde entonces éramos inseparables. Pero César había muerto. 5 años atrás, en esa misma carretera, justo a la altura del kilómetro 123.
Lo encontraron calcinado dentro de su cabina después de que se le volcara el tráiler por esquivar un caballo suelto. No quedó casi nada reconocible de él, apenas un anillo que su esposa le había regalado. Me quedé helado. Agarré el micrófono con manos temblorosas y lo apreté contra mi boca. ¿Quién habla? Repito, ¿quién chingados habla? Hubo un silencio breve, como si el aire se hubiera detenido. Luego, la misma voz, más clara esta vez. Gallo, no frenes, no bajes la velocidad, mantente en el carril izquierdo cuando salgas de la curva. No hagas caso a lo que veas, ¿entendido? Yo estaba paralizado. Conejo, ¿eres tú? Pero la radio se llenó de estática de nuevo, como si alguien hubiera soltado el canal. Pisé el acelerador sin darme cuenta. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Pensé que quizá estaba cansado, que el insomnio me estaba pasando factura, pero algo, en lo más profundo de mi instinto, me decía que no estaba alucinando. Esa voz no era una grabación, no era una broma, era César. 5 kilómetros después, empecé a notar que la carretera se tornaba más densa. No sé cómo explicarlo. La neblina apareció de golpe, baja y espesa, como si alguien hubiera derramado leche sobre el asfalto. Bajé la velocidad por reflejo, pero entonces me acordé de lo que la voz había dicho. No frenes. Seguí a velocidad constante. Las luces del tráiler apenas iluminaban 2 metros adelante. Y entonces lo vi. Una figura parada en medio del carril derecho. Un niño. Un pinche niño descalzo, en pijama, con la cabeza agachada y los brazos colgando. Mi primer impulso fue frenar con todo, pero me sonó la voz de César en la cabeza. No bajes la velocidad, mantente en el carril izquierdo. Giré el volante con fuerza, pasé al carril izquierdo y lo esquivé por centímetros. Al mirar por el retrovisor, el niño ya no estaba. Ni rastro, ni sombra, nada. Volví a agarrar el CB. ¿Conejo? Aquí el gallo. ¿Qué chingados fue eso? La radio respondió con la misma tranquilidad que él usaba cuando hablábamos en la madrugada. Vienen más, no mires a los lados, pase lo que pase, no los mires. Y entonces comenzó el desfile. A los pocos minutos, del lado derecho del camino, empecé a ver siluetas. Personas paradas junto al asfalto, algunas con ropa vieja, andrajos, otras desnudas, hombres, mujeres, incluso ancianos. Todos con la misma expresión, la cabeza agachada y los brazos sueltos. No se movían, solo estaban ahí, como esperando algo. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Pasé junto a ellos sin mirar, como César había dicho. Pero en un momento, uno se movió. Fue solo una mujer, de cabello largo y negro, que levantó la cabeza cuando pasé frente a ella. Su rostro era blanco, sin ojos, solo cuencas oscuras. Abrió la boca lentamente, como si quisiera gritar, pero no salió ningún sonido. Tuve que morderme la lengua para no voltear. El sudor me escurría por el cuello, pegando la camiseta al asiento. «No lo hagas, gallo», dijo la voz por la radio. «Si los miras a los ojos, te vas con ellos». Y justo entonces lo entendí. Esos no eran vivos, eran los muertos de la carretera. Aquellos que habían fallecido en accidentes, los que fueron abandonados, los que murieron solos en el pavimento caliente del norte de Sinaloa. Y ahora estaban ahí, esperando que alguien más los acompañara. Avancé así por casi 15 kilómetros, con el alma en un hilo, hasta que la neblina se empezó a disipar poco a poco. Y entonces, el kilómetro 123, el lugar donde César había muerto. Vi la cruz al lado de la carretera, adornada con flores de plástico y una veladora apagada. Me dieron ganas de parar, de bajarme, de hablarle, pero la voz volvió una última vez, clara y firme. «Gracias por seguir manejando, gallo. No olvides que aquí seguimos rodando, aunque sea del otro lado. Cambio y fuera». Y se cortó. Desde entonces, no volví a escuchar su voz en la radio. He recorrido esa ruta muchas veces después, pero nunca volvió a pasar algo parecido. A veces, cuando paro en la gasolinera de Costa Rica, Sinaloa,
Me encuentro con otros choferes que hablan en voz baja de cosas raras que ven en la madrugada, de niños que cruzan sin voltear, de viejitas sentadas en el acotamiento, de luces que aparecen y desaparecen, y yo solo les digo que no frenen, que no miren, que mantengan su carril, y que, si algún día escuchan la voz de alguien que ya no debería estar en este mundo, le hagan caso, porque en esta carretera los muertos no descansan, solo esperan que alguien más se desvíe del camino. No sé si alguien vaya a creerme, pero lo que viví esa noche en la autopista Puebla-Orizaba me cambió para siempre. Desde entonces no puedo dormir más de 3 horas seguidas y cada vez que escucho el rugido de un tráiler a lo lejos, me sudan las manos y se me revuelven las tripas. He contado esto una sola vez y me juré no volver a hablar del tema, pero últimamente he soñado con ese túnel y siempre despierto con las uñas llenas de tierra. Tengo que soltarlo antes de que me consuma. Yo trabajaba como repartidor para una empresa de plásticos en Tehuacán. A veces me tocaba llevar carga a Veracruz y aunque la ruta era pesada, ya me la sabía de memoria. Salía en la noche, manejaba con mis termos llenos de café y con la radio sintonizada en alguna estación local para no dormirme. Esa madrugada salí como a eso de las 3, porque quería ganarle al tráfico de los camiones cañeros que se juntan a la altura de Ciudad Mendoza. Llevaba un cargamento ligero, puras cajas con tapaderas de envase, así que el viaje debía ser tranquilo. Todo iba normal. Pasé por Amozoc, luego por Acatzingo, y ya me acercaba a Esperanza. El cielo estaba limpio, sin luna, y las luces de los cerros se veían como estrellas dormidas. La carretera se extendía negra y vacía frente a mí. De repente, vi que por el retrovisor se acercaban unas luces altas y sentí el retumbar de un motor potente. Era un tráiler, pero no uno cualquiera. Desde que me rebasó lo sentí raro. El motor sonaba como si no tuviera filtro, grave, cavernoso, como si no saliera de un motor sino de algo vivo y enorme. Pero lo más extraño fue que, cuando el tráiler pasó junto a mí, no vi a nadie en la cabina. Ni silueta, ni sombra, ni reflejo. Solo un volante moviéndose solo y unas manos negras marcadas en el parabrisas, como si alguien hubiera presionado los cristales con grasa vieja. Frené un poco, pensando que tal vez me estaba afectando el sueño. Pero el tráiler se fue directo y tomé la decisión más estúpida de mi vida. Lo seguí. Aceleré hasta mantenerlo a la vista. Iba parejo, sin hacer cambios de velocidad, pero lo que me inquietaba era que ninguna luz del tráiler iluminaba el pavimento. No proyectaba sombra, ni siquiera reflejo en los señalamientos. Era como si flotara. Después de unos 5 kilómetros, justo pasando una curva antes de Maltrata, vi algo imposible. Frente a nosotros apareció un túnel que jamás había estado allí. No era uno de esos pasos cortos como el de San José Cuyachapa, no. Este era grande, redondo, cubierto de humedad, con paredes de piedra que parecían sudar lodo. No tenía letreros, ni luces, ni señales de advertencia. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. El tráiler entró sin frenar. Yo, idiota, lo seguí. Adentro, todo se oscureció. Mi camioneta chilló por dentro, como si le doliera estar ahí. El aire se volvió espeso, y el olor, Dios, ese olor. A tierra mojada, a hierro oxidado, a sangre vieja. Apagué la radio, no porque yo quisiera, sino porque se murió sola. Ni el foquito del tablero quedó encendido. Sentí que me estaba hundiendo en un pozo. Avancé unos minutos, no sé cuántos. Perdí toda noción del tiempo. El túnel parecía interminable. Intenté frenar, pero los frenos no respondían. Fue entonces cuando vi que algo se movía a los lados. Primero pensé que eran sombras. Luego me di cuenta que eran personas. O lo habían sido. Figuras de piel cuarteada, sin ojos, con bocas torcidas como si gritaran sin ruido. Algunos llevaban uniformes de traileros, otros iban descalzos y con ropa desgarrada, como si hubieran salido de un accidente. Todos caminaban pegados a las paredes, tocando la piedra con las palmas, como buscando una salida que no estaba ahí.
Uno se detuvo junto a mi ventana. Le vi la cara, o lo que quedaba de ella. Tenía la piel colgando del pómulo y los dientes al aire. Me miró con los huecos de sus ojos y alzó la mano, señalando hacia adelante. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, pero no lo escuché con los oídos. Su voz me sonó dentro del cráneo. En ese momento supe que si seguía, no saldría nunca. Levanté el pie del acelerador, aunque no tenía control de nada. Me aferré al volante y grité. No sé por qué, pero grité tan fuerte que sentí que algo dentro de mí se rompía. Y en ese grito, algo cambió. Vi una luz, pequeña, lejana, como el faro de una patrulla. Me aferré a esa esperanza. Seguí gritando, golpeando el tablero, pidiéndole a Dios, a la Virgen, a mi madre muerta, que no me dejara ahí. Y entonces, el túnel terminó. Salí disparado a la autopista, a plena curva de Maltrata, y si no hubiera reaccionado, me hubiera ido directo al voladero. Frené con todo lo que tenía, y me orillé. Vomité. Lloré. Me quedé ahí casi una hora, temblando. El sol apenas estaba saliendo. Cuando llegué a la caseta de Esperanza, le pregunté al operador si había un túnel en esa parte de la carretera. «¿Túnel?», me dijo, alzando una ceja. «No, joven. Desde Acatzingo hasta Córdoba no hay ningún túnel, solo el paso de Maltrata, pero eso es pura curva. ¿Seguro no se desvió?». Le dije que no, que seguí la ruta, que un tráiler me metió ahí. El señor palideció un poco, me miró de frente. «No habrá sido uno que va sin luces y sin conductor. Dicen que se aparece a veces entre las 4 y las 5 de la madrugada, que si lo sigues, ya no regresas». No respondí, solo le di el dinero de la caseta y me fui. Pero desde ese día dejé ese trabajo. No volví a manejar de noche. Cada vez que paso por esa zona, lo hago de día y sin detenerme. Una vez, ya de regreso en Tehuacán, llevé mi camioneta con el mecánico, porque desde aquella noche se sentía rara. La radio no volvió a prender. Las luces parpadeaban solas. Él abrió el motor y sacó algo que aún me pone la piel de gallina. Era una mano, no una mano completa. Era como un molde de hueso seco, con los dedos torcidos. Estaba atorado entre el motor y el radiador. El mecánico me dijo que era una rama vieja, pero yo sé lo que vi. Desde entonces he soñado con el túnel. No todas las noches, pero sí las suficientes como para que ya no duerma en paz. En el sueño siempre estoy dentro y el tráiler va adelante, cada vez más lejos. Las paredes respiran, se contraen como si el túnel estuviera vivo, y las voces de los otros atrapados me llaman por mi nombre. Una vez desperté con tierra bajo las uñas y con los zapatos llenos de lodo. Esa carretera no está limpia. Tiene algo que se mueve debajo del asfalto, algo que se alimenta de los que manejamos solos de noche. Si alguna vez, entre Puebla y Orizaba, un tráiler sin luces te rebasa, no lo sigas, nunca lo sigas. Desde hace más de 15 años me dedico al transporte de carga en tráiler. No soy de los que se quejan mucho, he cargado de todo. Alimentos, materiales de construcción, ganado, químicos, incluso carros desmantelados. Hay rutas pesadas, sí, pero nada como la línea entre Reynosa y Monterrey. Esa carretera no solo es una de las más transitadas por los traileros, sino también una de las más jodidas por lo que no se ve. No hablo de baches, ni de retenes ilegales, ni siquiera de los asaltantes que se camuflan como soldados. Hablo de lo otro, de lo que no se explica. Yo me llamo Aurelio Sánchez, tengo 48 años, y lo que voy a contar no es una historia que uno se inventa para pasar el rato en la gasolinera mientras se come un burrito y un café de termo. Esto me pasó hace poco, cuando transporté una carga que, hasta la fecha, me cuesta creer que existió de verdad. Era un martes. Recuerdo bien porque los martes casi nunca hay movimiento pesado, pero esa vez me hablaron de una carga urgente desde un parque industrial en Reynosa. Me citaron al filo de las 3 de la tarde. La empresa, según la hoja, se llamaba Logística Integral del Norte. Nunca la había escuchado, pero los papeles estaban en orden, firmados por un ingeniero de nombre Alfredo Serrano.
Me mandaron cargar en un área cerrada, diferente al muelle donde normalmente esperan los tráileres. La bodega estaba alejada, al fondo del parque, casi al lado de una cerca oxidada que da con una zona baldía. Cuando llegué, ya tenían lista la plataforma. Lo raro fue lo que vi. No era mercancía normal. Eran tambores metálicos, de esos grandes, sellados con abrazaderas industriales, cada uno pintado de negro y marcado con letras blancas. Todos decían, material biológico, no abrir. Eran 12 en total. Los subieron con una grúa eléctrica, sin dejar que me acercara. Ni siquiera dejaron que bajara de la cabina. Una vez que terminaron, se acercó un tipo que vestía como personal de limpieza industrial, con traje blanco y cubrebocas, y me dijo que llevara la carga directamente a una bodega en Escobedo, Nuevo León. Que no hiciera paradas, que no abriera las puertas, que no respondiera si alguien preguntaba. Me ofrecieron el doble de la tarifa normal, en efectivo. Firmé. Nunca había rechazado dinero fácil, aunque algo me olía raro. No fue sino hasta que pasé el segundo retén de la policía estatal, cerca de San Fernando, que empecé a notar algo extraño. Ya llevaba más de una hora de camino, sin problemas, hasta que frené porque un tráiler había volcado y nos hicieron esperar. Fue cuando lo escuché por primera vez. Golpes. Al principio pensé que venían de afuera, como si alguien se hubiera estrellado contra la caja por accidente. Pero eran internos. Eran 3 golpes secos, como si alguien estuviera tocando desde dentro de uno de los tambores. Tragué saliva. Subí el volumen del estéreo, tratando de hacerme pendejo, pero entonces volvió a sonar. Esta vez 5 golpes, más rápidos, más fuertes. Miré por el retrovisor como si esperara ver algo moverse. No vi nada. A los pocos minutos reanudamos la marcha. 40 minutos después, en la curva de González, tuve que frenar otra vez por una revisión militar. Mientras revisaban mis papeles, los escuché de nuevo. Pero esta vez no solo eran golpes. Era un chillido, como de animal herido, pero ahogado, sofocado, inhumano. Me asomé discretamente entre la cabina y el remolque, como si pudiera ver a través de la caja cerrada. Nada. El soldado revisó la hoja, me preguntó qué llevaba. Le mostré la orden sellada y sin más me hizo seguir. Conduje lo más rápido que pude. El sol empezaba a caer y yo ya iba empapado de sudor. No había aire acondicionado en la cabina y el calor del pavimento parecía venir de abajo como si el diablo lo soplara. Fue justo después del entronque con General Bravo cuando empecé a escuchar los golpes más seguido. Ya no eran aislados, eran constantes, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Golpes desesperados. Algunos parecían incluso rítmicos, como si quisieran comunicarse. En ese momento me estacioné a un lado de la carretera, temblando. Me bajé a revisar. Caminé despacio hasta la parte trasera de la caja, escuchando con atención. El calor era sofocante. Me puse guantes y toqué la puerta. Silencio. Apoyé el oído. Silencio. Pero cuando puse la mano sobre el candado, un tambor golpeó desde adentro con tanta fuerza que la caja entera se sacudió. Retrocedí de un brinco. No había viento, no había razón para que vibrara así. Subí a la cabina como pude, encendí el motor y seguí manejando, sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a la aduana interna de Escobedo. Ya era de noche. El tipo que me recibió, un señor flaco de barba descuidada, me dijo que dejara la caja en un muelle sin cámaras. Estaciona y vete. El pago está en el sobre, me dijo sin mirarme. Ni siquiera se acercó a la caja, como si supiera. Cuando me bajé para entregar los papeles, vi que algunos de los tambores habían cambiado de posición. Lo juro, uno estaba ladeado, otro se veía abollado como si algo hubiera golpeado desde adentro con fuerza bruta. Me largué sin decir nada. Esa noche, cuando regresaba a Monterrey con la caja vacía, recibí una llamada desconocida. No contesté. Luego entró un mensaje. No digas nada, no abras la boca. Ellos escuchan desde donde los dejes. Bloqueé el número. Me encerré en mi casa 3 días.
No dormí bien por semanas. Soñaba con los tambores, con sus sonidos, con algo que susurraba mi nombre desde dentro. Lo peor no fue eso. Lo peor vino un mes después, cuando me contactó otra empresa de logística distinta, pidiéndome hacer un envío especial desde Veracruz hasta León. Cuando pregunté qué clase de carga era, me dijeron: tambores, 12, sellados, ya sabes cómo se maneja. Rechacé de inmediato, pero desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, sobre todo de noche, juro que escucho los mismos golpes, muy a lo lejos. Aunque no lleve nada en la caja, aunque el camión esté vacío, a veces me detengo, reviso todo, nada. Y cuando regreso a casa, siempre encuentro la misma marca en la parte trasera de la caja. Una mano, impresa en óxido o sangre seca, no lo sé. Pero es real, no se borra con agua, no se quita con solvente. Solo una vez me atreví a tocarla con la palma abierta, y esa noche soñé que yo estaba adentro, gritando, golpeando, pidiendo que alguien me sacara, pero nadie escucha, nadie abre, y ahora entiendo. No transporté algo, transporté a alguien, o algo que una vez fue alguien, y sigue golpeando, en alguna caja, en algún tráiler que va por la carretera, mientras tú lees esto, golpeando, esperando. Hay una parte del tramo entre Toluca y Valle de Bravo que siempre se me hizo pesada. No por el clima, que es brumoso la mayor parte del año, ni por lo solitario del camino, sino por una curva en particular. Los traileros la conocen bien. Le dicen la curva blanca, y no es por el color del pavimento ni porque haya alguna señal pintada así, sino por la historia que corre entre los que, como yo, vivimos de cargar mercancía y devorar kilómetros. Yo llevaba más de 15 años manejando tráiler. Mis rutas eran, la mayoría de las veces, nocturnas. Tenía mi propio camión, un Kenworth viejo pero bien cuidado, que heredé de mi padre. Era mi segundo hogar. Le tenía respeto, casi como si fuera un ser vivo. Tenía pegado un crucifijo en el tablero, justo al centro, donde lo podía ver entre el velocímetro y el medidor de gasolina. Mi mamá me lo dio el día que salí solo por primera vez. «Pa' que te cuide, mijo, y te regrese», me dijo con los ojos brillosos. Nunca me consideré creyente, pero el crucifijo ahí seguía, firme, casi soldado con cinta y fe. Esa noche regresaba vacío desde Valle de Bravo. Había entregado unos tanques para un campamento y me venía de bajada por la Federal. Eran poco más de las 3 de la mañana y la niebla estaba densa, como si alguien la hubiera escupido sobre la sierra. Encendí las luces antiniebla y bajé la velocidad. A lo lejos, entre los árboles, se veían las luciérnagas, o al menos eso pensé. Luces pequeñas que parecían flotar, ir y venir. Pasé por el entronque de Amanalco y seguí, sabiendo que en unos 15 minutos estaría en la curva blanca. Lo primero raro que noté fue el aire dentro del tráiler. No me había percatado, pero empecé a ver mi propio aliento. Revisé la temperatura. Afuera estábamos a unos 5 grados, normal para esa altitud, pero adentro parecía como si alguien hubiera abierto una puerta al frío del infierno. Apagué el estéreo. Me incomodaba el sonido del silencio. Solo se oía el motor ronroneando bajo, arrastrando el peso de la caja vacía. Y entonces lo vi. El crucifijo. Giró. Así, sin viento, sin vibración fuerte, sin curva pronunciada. Giró sobre su propio eje, despacio, como si algo invisible lo empujara. No cayó, solo giró hasta quedar de cabeza. Frené un poco, inquieto, mirándolo. En cuanto el tráiler comenzó a bajar la velocidad, lo vi. A lo lejos, entre la bruma, apareció una figura. Era una mujer. Venía corriendo, descalza, vestido blanco, largo, manchado de algo oscuro. El cabello le tapaba el rostro, pero corría directamente hacia el camino, como si no me viera o como si quisiera que la atropellara. Faltaban unos 30 metros, quizá menos, cuando grité y frené de golpe. Las llantas rechinaron. El volante vibró con fuerza entre mis manos. La figura desapareció. Así,
como si se hubiera fundido con la niebla. Me quedé helado. Bajé del tráiler, revisé con la lámpara la cuneta, los matorrales, incluso el frente del camión, temiendo encontrar sangre o restos de ropa atorados en la defensa. Nada, todo limpio. Volví a subir. El crucifijo seguía de cabeza. No me atreví a tocarlo. Arranqué, con el estómago revuelto y los brazos tensos como piedra. Apenas avancé 20 metros, el crucifijo volvió a girar, esta vez más rápido, como si algo lo hubiera empujado con coraje, y la mujer volvió a aparecer, más cerca, corriendo. Ya podía distinguir que tenía los pies sucios, cubiertos de tierra, y algo que parecía barro o sangre en las manos. Me miraba, ahora sí. Sus ojos eran grandes, oscuros, y estaban llenos de una rabia seca, vieja, como si no me viera a mí, sino a alguien más, o algo más. Volví a frenar, esta vez no tan fuerte. Cerré los ojos por reflejo. Cuando los abrí, no había nadie, nada, niebla, oscuridad, soledad, y el crucifijo otra vez de cabeza. Pasé la curva como pude. No había señal de que algo extraño hubiera ocurrido. No choqué, no me accidenté, pero ya no era el mismo. Algo se me quedó pegado, como si una parte de mí se hubiera bajado del tráiler en esa curva y otra, ajena, se hubiera subido. Esa fue la primera vez. La segunda ocurrió una semana después. Misma ruta, misma hora, la misma curva, pero esta vez el crucifijo empezó a girar antes. Justo al salir de Amanalco, se detuvo, volvió a girar, como si algo lo estuviera calibrando. Y yo supe que venía, que otra vez la vería. Y así fue. Esta vez no corría. Estaba parada a la orilla del camino, con el vestido sucio pegado al cuerpo por la humedad. Me miró mientras pasaba junto a ella. No intentó cruzar. Solo giró el cuello como si tuviera cables en lugar de huesos, siguiéndome con la cabeza ladeada. Me dio la impresión de que sus labios se movían, como si estuviera diciendo mi nombre. Frené a unos metros. Bajé temblando, pero no estaba. Nada. Y cuando subí, vi algo que me hizo sentir que el aire se me iba a salir del cuerpo. El crucifijo no estaba. Ya no estaba. Había una mancha húmeda, como si algo con los dedos sucios lo hubiera arrancado de golpe. Revisé el tablero. No estaba en el suelo. No estaba en los asientos. No estaba en ninguna parte. Desde ese día, cada que paso por esa curva, la veo. A veces corre, a veces está parada, a veces incluso he jurado verla sentada en la defensa, como si me esperara. Empecé a preguntar discretamente a otros choferes. No todos hablaban, pero algunos, los más viejos, los que ya tienen las venas llenas de asfalto y café, me dijeron que sí, que esa curva tenía historia. Cuentan que hace muchos años, cuando el camino era más angosto y no había tanta vigilancia, una mujer joven fue arrojada desde un tráiler en movimiento. Dicen que era una de esas muchachas que se suben a pedir aventón y que el chofer que la recogió tenía intenciones sucias. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la encontraron días después, enredada en los matorrales, con el vestido desgarrado y la cara irreconocible. Nadie reclamó el cuerpo. No hubo velorio. La enterraron en una fosa común. Desde entonces, dicen, se aparece en esa curva. Pero lo más raro es que solo la ven los que llevan crucifijo en el tablero. Y cada que aparece, el crucifijo gira solo. Ahora lo entiendo. No gira por ella. Gira porque algo más la sigue. Algo que la empuja, que la fuerza a mostrarse. Como si fuera una advertencia. Un aviso para los vivos de que algo oscuro, mucho más oscuro que ella, se arrastra por esa curva en la madrugada. Yo no he vuelto a pegar un crucifijo en el tablero, pero a veces, incluso sin tenerlo, juro ver algo moverse en la cabina cuando paso por ahí. Un reflejo, una sombra, una mujer descalza corriendo hacia mí, que desaparece antes de que pueda gritar. Y en mi cabeza resuena una frase que nunca dije en voz alta, pero que se me clavó desde aquella noche. Si alguna vez ves al crucifijo girar, ya es demasiado tarde para evitarla. Ahora lo sé. No importa cuánto lo ignores. Si ella te elige,
Vas a verla una y otra vez, hasta que le respondas, hasta que pares. Y entonces, tal vez, no se desvanezca. Tal vez esta vez sí logre subirse. Y si lo hace, que Dios te agarre confesado. Yo no soy de los que se espantan fácil. Nací en Uruapan, pero desde hace varios años vivo en Guadalajara por trabajo. Me dedico a instalar fibra óptica en comunidades rurales, y eso me obliga a moverme por toda la región del occidente. He cruzado rancherías, caminos de tierra, brechas polvorientas, pueblos donde todavía cocinan en hornillas de barro. Por eso, cuando acepté el trabajo en una localidad llamada Tierra Fría, cerca de Tepalcatepec, no vi mayor problema. Era martes por la tarde cuando terminé la instalación. El sol empezaba a bajar entre los cerros, coloreando el cielo de un rojo sucio. Me despedí del encargado del centro comunitario y me subí a la camioneta. Ya conocía el camino de regreso, pero de todas formas encendí el GPS por costumbre. Tenía que llegar a Peribán a dormir y de ahí al siguiente día seguir hacia Los Reyes. La señal estaba algo débil, pero después de unos segundos, el GPS recalculó la ruta y me ofreció una alternativa. Ruta más rápida disponible, 38 minutos menos, decía. Le di a aceptar. Ahí fue donde empezó todo. A los pocos kilómetros, la voz del GPS cambió. «Yo te llevo a casa, tío», dijo una voz infantil, como de una niña chiquita, apenas un susurro que me heló el pecho. Pensé que era un bug. El sistema a veces falla cuando no tiene buena conexión, pero había algo en esa voz. No sonaba como una grabación, sonaba real, como si una niña estuviera sentada ahí en el asiento de atrás. Miré por el retrovisor. Nada. Solo las cajas de herramientas y los cables enrollados. Seguí avanzando. El GPS indicaba un giro a la izquierda por un camino que no reconocía. Era una brecha angosta, cubierta de maleza, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Me detuve un momento, dudando. A lo lejos se escuchaban grillos y el eco de una vaca. Volví a escuchar la voz. «No tengas miedo, tío. Ya casi llegamos». Sentí la piel de los brazos tensarse. Apreté los dientes y me adentré en la brecha. Al principio, solo era un camino terroso, rodeado de mezquites y huizaches. Pero conforme avanzaba, los árboles parecían cerrarse más y más, como si el monte quisiera tragarse el camino. El sol se había ocultado completamente y la camioneta apenas iluminaba unos metros por delante con los faros. De pronto, sentí que las llantas pasaban por algo blando. Pensé que era lodo, pero al bajar a revisar, descubrí que el suelo estaba cubierto de hojas negras, marchitas, como podridas, y olían a algo rancio, como carne vieja. Me subí rápido de nuevo. No había señal. El GPS seguía marcando la ruta, pero ahora los caminos no tenían nombre, y la pantalla parpadeaba intermitentemente. El dibujo del cochecito parecía moverse sobre la nada. «Tío, ¿quieres conocer a mi familia?», preguntó la voz, más cerca esta vez, como si estuviera justo detrás de mí. No respondí. Solo seguí manejando. Ya no podía dar vuelta atrás. La brecha era tan angosta que apenas cabía la camioneta, y los arbustos del lado izquierdo parecían haberse cerrado detrás de mí. Algo me decía que, si intentaba retroceder, el camino ya no estaría. Avancé durante lo que sentí como media hora. Empecé a ver cosas que no tenían sentido. Gallinas muertas colgando de los árboles, botellas con listones rojos amarradas a ramas, figuras hechas con huesos pequeños, como de aves. Unas tenían cabello humano trenzado en el centro. Pasé junto a un tronco partido en dos que parecía tener marcas de uñas, como si algo o alguien lo hubiera desgarrado por dentro. Entonces la voz dijo: «Tío, ya llegamos». Frente a mí, el camino se abrió en un claro donde había una casa vieja, hecha de adobe, con un tejado desfondado y ventanas rotas. No había luz, pero del interior salía un resplandor tenue, como si algo ardiera lentamente dentro. Pensé en dar la vuelta, pero el GPS insistía: «Has llegado a tu destino». La camioneta se apagó sola.
El motor simplemente murió. Al girar la llave, no respondía. Apagué todo, incluso las luces. Quedamos en completo silencio, y ahí fue cuando la escuché reír. No era una risa infantil cualquiera, era como si se riera con odio, como si le divirtiera verme atrapado. Algo golpeó el toldo de la camioneta, luego otro golpe, más fuerte. Salí corriendo, con la linterna en mano. No vi nada arriba, pero al iluminar el monte, noté algo entre los arbustos. Una figura encorvada, del tamaño de una niña, pero con el rostro cubierto por un velo negro. Estaba parada sobre la tierra, descalza. Su piel, o lo que parecía su piel, tenía un color terroso, como si estuviera hecha de lodo seco. Me quedé helado. La figura levantó un brazo y señaló hacia la casa. No sé por qué, pero fui. Entré. El interior olía a copal y humedad. El resplandor venía de un cirio encendido en el centro de un altar hecho con huesos y retratos viejos. Había fotos de niños, todos con los ojos tachados con... Yo no soy de los que se espantan fácil. Nací en Uruapan, pero desde hace varios años vivo en Guadalajara por trabajo. Me dedico a instalar fibra óptica en comunidades rurales, y eso me obliga a moverme por toda la región del occidente. He cruzado rancherías, caminos de tierra, brechas polvorientas, pueblos donde todavía cocinan en hornillas de barro. Por eso cuando acepté el trabajo en una localidad llamada Tierra Fría, cerca de Tepalcatepec, no vi mayor problema. Era martes por la tarde cuando terminé la instalación. El sol empezaba a bajar entre los cerros, coloreando el cielo de un rojo sucio. Me despedí del encargado del centro comunitario y me subí a la camioneta. Ya conocía el camino de regreso, pero de todas formas encendí el GPS por costumbre. Tenía que llegar a Peribán a dormir, y de ahí al siguiente día seguir hacia Los Reyes. La señal estaba algo débil, pero después de unos segundos, el GPS recalculó la ruta y me ofreció una carbón. Y en la pared, pintado con sangre, un mensaje. El que entra por ella, nunca vuelve igual. Escuché pasos a mis espaldas. Volteé. Era la niña. Pero ahora veía su cara. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras que parecían tragarte la mirada. Tenía la boca cosida con hilo rojo, pero eso no le impedía hablar. Su voz resonaba como si viniera de otro lado, de muy lejos o de dentro de mí. Te dije que yo te llevaba, pero aquí es donde vive mi tío ahora. Sentí un dolor en el pecho, como si algo me jalara hacia el altar. Me caí de rodillas. El aire se volvió denso, sofocante. Escuchaba cantos, oraciones en náhuatl, mezcladas con llanto. La niña caminó hacia mí, y a medida que lo hacía, el suelo se llenaba de huellas pequeñas, negras, como si su paso marcara el lugar con muerte. No sé cómo, pero logré ponerme de pie. Corrí hacia la puerta, empujé con todas mis fuerzas y me lancé fuera de la casa. La linterna cayó, pero seguía encendida. Atrás de mí, la casa parecía desmoronarse lentamente, como si se deshiciera en polvo. Subí a la camioneta. El motor no respondía. Golpeé el volante, grité, y entonces escuché, muy bajito, una voz desde la radio apagada. Tío, si no quieres quedarte, tendrás que pagar el camino. La camioneta arrancó sola. Las luces se encendieron. El GPS volvió a activarse, pero ahora solo decía una palabra: corre. No cuestioné nada. Aceleré. El camino que antes estaba cerrado, ahora se abría frente a mí como si algo invisible lo despejara. Atrás, pude ver por los espejos retrovisores una decena de figuras pequeñas corriendo entre los árboles. Niñas, todas sin ojos, todas con la boca cosida. Sus gritos no se oían, pero dentro de mí sentía que clamaban mi nombre. Salí de la brecha y llegué a la carretera. No me detuve hasta ver los primeros postes de luz de Peribán. Cuando entré al pueblo, la camioneta se apagó otra vez, pero esta vez supe que ya estaba a salvo. Esa noche dormí en un hotelito cerca del mercado municipal. No podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía esas cuencas negras, esa sonrisa cerrada con hilo rojo. Y todavía, de vez en cuando, el GPS me ofrece rutas que no deberían existir. Rutas por caminos que no están en ningún mapa.
Nunca acepto. Pero hay días en que la voz vuelve, muy bajito, en los momentos más callados del día. ¿A dónde vas, tío? ¿Quieres que te lleve? No era la primera vez que manejaba toda la noche. Ya era costumbre cargar desde la central de abastos de Iztapalapa rumbo a Cuernavaca, con verduras para el tianguis del lunes. La madrugada estaba pesada, con una neblina baja que se pegaba al parabrisas como si quisiera detenerme. Llevaba la radio encendida, pero ya ni le ponía atención. Solo quería llegar, descargar y buscar un buen menudo para el desayuno. Pasaban de las 3 de la mañana, según el reloj viejo que llevaba colgado con cinta negra en el tablero del tráiler. Todo iba normal hasta que, justo al pasar el letrero de Poblado El Capulín, un bulto se me atravesó de la nada. Alcancé a ver a un hombre tambaleándose sobre el asfalto, como borracho, con los brazos colgando y la mirada ida. No tuve tiempo ni de frenar. Escuché el golpe seco. El cuerpo voló hacia un costado del camino. El tráiler se sacudió como si hubiera pasado por un tope. Me quedé helado. Me detuve unos metros más adelante, el corazón reventándome en el pecho. Lo primero que pensé fue en echarme la culpa. ¿Y si venía drogado? ¿Y si lo maté? Pero también pensé, ¿qué hacía cruzando a esta hora en plena neblina sin ver hacia los lados? Apagué el motor y bajé con la linterna. El aire era frío, húmedo y olía a tierra mojada con diésel. Caminé de regreso sobre el asfalto resbaloso. A cada paso, el miedo me apretaba el pecho más fuerte. Cuando llegué al cuerpo, me quedé quieto. No era por el hombre tirado, era por lo que vi a su lado. El muerto era yo. Mi cuerpo yacía ahí, con la cabeza ladeada y un charco oscuro escurriendo debajo del cráneo. La camisa que traía puesta, una de cuadros azules que me regaló mi hija, estaba rasgada del pecho. Mis botas, mis manos llenas de callos, incluso el rosario de San Judas que siempre traigo colgado, todo estaba ahí, igualito. No era alguien que se me pareciera, era yo. No cabía duda. Sentí que me deshacía por dentro. Toqué mi cara, mi pecho. No había sangre, no había heridas. Pero entonces, ¿qué era yo? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma que no se había dado cuenta que había muerto? Retrocedí unos pasos, tropezando, y la linterna cayó al suelo. Cuando volví a levantarla, el cuerpo había desaparecido. Quise pensar que estaba alucinando, que era el cansancio, pero cuando regresé al tráiler lo encontré apagado, con las luces muertas, como si llevara horas detenido. Y ahí adentro, al volante, también estaba yo. Sí, otra vez. Mi cuerpo rígido, con los ojos abiertos, la boca medio abierta, sangrando por la nariz. Era imposible. Corrí, grité, lloré, grité mi nombre, grité auxilio, pero nadie me oía, nadie. Intenté prender el tráiler, nada. Caminé hasta el Capulín, no había ni un alma. Las casas cerradas, las luces apagadas, ni un perro ladrando. El pueblo parecía congelado. Cuando toqué la puerta de una casa que recordaba por una tiendita, nadie respondió. Quise mirar por la ventana y dentro no había nada, ni muebles, ni cortinas, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Seguí caminando. El único sonido era el de mis pasos y un leve zumbido que se me metía en los oídos, como si algo me murmurara desde dentro de la cabeza. Entonces lo volví a ver, al mismo hombre que atropellé. Caminaba descalzo por la orilla de la carretera, arrastrando los pies como si no tuviera tendones. Tenía el cabello largo, mojado, cubriéndole la cara. Su camisa blanca estaba tan sucia que parecía ceniza pegada al cuerpo. Lo seguí, con miedo pero sin poder evitarlo. «Oye», le grité, «espérate, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo?» El hombre no respondió. Se detuvo justo debajo de un árbol viejo, torcido, que parecía haberse muerto de pie. Entonces levantó la cara. No tenía ojos, solo cuencas negras, como quemadas. «Tú ya no perteneces aquí», dijo con una voz hueca, como un eco de ultratumba. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. El suelo empezó a abrirse, no en la tierra, sino debajo de mí.
como si el mundo mismo se estuviera desgajando. Me hundía, caía hacia adentro de algo invisible, como si lo real se rompiera en pedazos. Entonces desperté. Estaba de nuevo al volante, el motor del tráiler encendido. El reloj marcaba las 3:12, pero todo tenía un color distinto. El cielo seguía negro, pero la luz del tablero parecía más opaca. Mis manos temblaban. Toqué mi cara, sudor, respiraba. Fue un sueño, me dije, un mal sueño. Arranqué el tráiler. Quería salir de ahí cuanto antes, pero al avanzar, vi otra vez el cuerpo en el camino. Me detuve en seco. Era distinto. Ya no era yo, era otro hombre. Pero al bajar y acercarme, vi que ese hombre también era yo. Otra versión, con distinta ropa. Esta vez, con la chamarra que dejé de usar hace años, la que perdí en Mazatlán. Su cara estaba destrozada, pero reconocía mi propio rostro. Me alejé, sin saber a dónde correr. El camino se estiraba hacia adelante como si no tuviera fin. La señal del celular no existía. Todo era silencio. El mundo entero se sentía detenido. Empecé a ver cosas en los árboles, siluetas, personas colgadas, pero no muertas. Se movían, sus cabezas giraban como búhos, me miraban. Algunos reían, otros murmuraban mi nombre. Uno de ellos, una mujer de cabello enredado, se me acercó. Tenía la cara podrida, con gusanos saliéndole por la boca. «Tú cruzaste sin mirar», me dijo. «Este no es tu lugar, pero tampoco puedes regresar». La noche se tragó su voz. Me arrodillé en el asfalto. Lloré. Recé. Prometí cambiar, ser mejor persona. Prometí no volver a tomar, no volver a dormir al volante. Pero nada cambiaba. Entonces escuché el radio del tráiler encenderse solo. Una canción vieja, de esas de los Tigres del Norte, pero tocada al revés. Sonaba como un lamento. Pasaron lo que sentí como horas. Caminé sin rumbo hasta que, a lo lejos, vi luces. Eran faros. Un coche venía por el carril contrario. Corrí hacia él, agitando los brazos. Pero cuando estuvo a punto de pasarme, me atravesé. No sé por qué lo hice. Tal vez ya estaba loco. Tal vez solo quería probar si todavía estaba vivo. El coche frenó con un chirrido largo y me vi volar por los aires. Caí. Y cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, otra vez. Pero ahora no era un espíritu. Tenía dolor, mucho dolor. Escuchaba voces, gente. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia. Una mujer lloraba. Me levantaron. Sentí manos reales, calientes. Y cuando abrí los ojos bien, vi la cara de un paramédico. Me decían que había sobrevivido de milagro, que solo tenía una pierna rota y una conmoción. «¿Cómo te llamas?», me preguntaron. «Enrique Rosales», dije, apenas con voz. Uno de ellos se quedó pálido. «¿Seguro?», porque ya habían encontrado una credencial con ese nombre. Pero el cuerpo estaba irreconocible. No entendí, hasta que vi, cubierto con una sábana, no muy lejos del tráiler, otro cuerpo. También era yo. Desde aquella noche no he vuelto a manejar. Me regresé al pueblo con mi hija. A veces me despierto gritando, soñando que estoy atrapado en esa carretera, viéndome morir una y otra vez. Y a veces, cuando pasa un tráiler por la carretera México-Cuernavaca a medianoche, algunos dicen que ven a un hombre parado en medio del camino, con la cara igualita a la mía. A veces se detienen, y cuando bajan, se encuentran con algo que no pueden explicar. Dicen que uno nunca debe cruzar sin mirar. Yo crucé, y todavía estoy pagando el precio.